Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Este próximo domingo, 1 de febrero, porque sí, ya pasamos al próximo mes, pasa volando el tiempo, se cumplen 5 años desde el inicio del conflicto que a día de hoy sufre Myanmar, un golpe de Estado que dio lugar a una guerra civil que todavía continúa. Y bien, este país sigue herido y está agotado por esta guerra, además de la crisis económica y los efectos del terremoto que sufrió en marzo de 2025 y que todavía se sienten las consecuencias entre su población. Mientras tanto, la Iglesia de Myanmar sigue adelante, atendiendo a la población y siendo signo de esperanza en medio de este sufrimiento. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada está impulsando una vez más una jornada de oración por la paz en Myanmar de 24 horas, siguiendo también la llamada de los obispos católicos locales. Esta jornada comenzará por la tarde del 1 de febrero, coincidiendo con este triste aniversario. Es muy importante que todos nos unamos, que recemos por la paz en este país de Asia. Y bueno, os invitamos desde este programa a uniros a nosotros y pedir al Señor Príncipe de la Paz que conceda la paz a Myanmar. Además de a Myanmar, hoy nos vamos a acercar hasta Benín, un pequeño país en el oeste de África, un país que está además situado en plena costa del Golfo de Guinea y en el que Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en estos días, por supuesto desde hace años apoyando muchísimos proyectos para la pastoral, la evangelización de la Iglesia allí, pero decimos que en estos días porque hasta allí se ha desplazado un pequeño equipo de ayuda a la Iglesia Necesitada. Entre ellos está Miriam Gajinet, que es miembro del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en España. Enseguida hablaremos con ella, queremos profundizar un poquito más sobre la situación de este país, que además comparte frontera con Nigeria, con Burkina Faso, con Níger. Por tanto, está ahora mismo en una situación y en un contexto de gran dificultad, también amenazado por el crecimiento del terrorismo, del yihadismo. Y bueno, junto con Miriam queremos preguntarnos cómo viven la fe los cristianos en esta situación, si tienen miedo ante la presencia de estos grupos yihadistas, sobre todo en el norte del país, y cuáles son las necesidades de la comunidad católica, de la Iglesia en Benín. Pues enseguida, en unos minutos, lo vamos a descubrir. Estás escuchando Radio María, estás escuchando el programa Perseguidos pero no olvidados, emitiendo en vivo, en directo, en estos instantes desde los estudios centrales de esta querida casa, y me acompaña a mi lado John Joseph Llewellyn Jones. Bienvenido, compañero. Muy buenos días, Josué Villalón, y a todos los que nos escucháis desde las ondas de Radio María. Además de todo lo que has contado, que no es poco, hoy también vamos a contar las últimas noticias de la iglesia más pobre y necesitada en el mundo. Y también vamos a conocer la historia de George Milansi, un catequista de Tanzania que lucha cada día por llevar el evangelio a todos. Un evangelio que él mismo conoció siendo musulmán y que le llevó a abrazar la fe en Jesucristo. En unos minutos te lo contamos. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue adelante con sus eventos, actividades en distintas diócesis y parroquias de España, así que te invitamos a permanecer con nosotros y a conocer todas estas actividades, entre las cuales sigue la presentación por diócesis del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, y que en los próximos días va a tener lugar ni más ni menos que en la queridísima diócesis de Getafe y también en la diócesis de Ávila, así que muy atento a esa agenda que enseguida te contamos.
y os invitamos a que participéis con nosotros en directo aquí en este programa, pues a través de los siguientes canales de las redes sociales. Podéis interactuar con nosotros a través de X, antes Twitter, como Ayuda Igles Neces. Ese es el nombre que tenemos en esta red social. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto, como siempre, esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico de este programa. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. También podéis hablar con nosotros en directo a través del número de WhatsApp de Radio María, donde podéis mandar vuestros mensajes y mensajes de audio incluso si queréis, en el 668-594-383. Ese es el número de WhatsApp, 668-594-383. Y más adelante, si da tiempo luego en el programa, abriremos los teléfonos para que podáis hablar directamente con nosotros y transmitirnos vuestras inquietudes, vuestro mensaje en torno a este programa. Y también estamos emitiendo en directo no solo a través de las ondas de Radio María, sino a través de imágenes en los canales de Facebook y YouTube de Radio María España. Bueno, no hay gran cosa que ver ahí, pero sí que te invitamos a que puedas conectarte a través de esta plataforma. Hay habilitado un chat en directo tanto en Facebook Live como en YouTube, donde nos puedes dejar tus comentarios, tus saludos, tus sugerencias, tus mensajes para esta iglesia pobre y perseguida que es protagonista aquí cada semana en nuestro programa. Por cierto, en Facebook Live ya empieza a animarse la gente y por aquí empiezan a llegar los primeros mensajes de Elisa, de CDJ Pavón, así que bienvenidos y también os leemos por ahí. En el control de sonido nos acompaña hoy Paloma Méndez, muchísimas gracias compañera, así que de tu mano arrancamos este programa. Como te contábamos al inicio, Benín es un pequeño país en la costa del oeste de África, aunque es de mayoría cristiana, tiene una iglesia local joven y que atraviesa muchos desafíos para llevar a cabo su misión. Además, está situado justo debajo de Níger y Burkina Faso y al oeste de Nigeria, 3 países donde existe persecución contra los cristianos y que corre el riesgo de que esta persecución se extienda hasta Benín. Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente allí para ayudar a los cristianos de esta región, para que la Iglesia pueda seguir adelante y llevar el Evangelio a todos. Hoy vamos a hablar de Benín porque hasta allí se ha desplazado en estos días y siguen estando un pequeño grupo de trabajo de esta Fundación Pontificia. Entre este grupo se encuentra Miriam Gajinet, que ya es miembro del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y que ahora mismo nos atiende desde allí. Buenos días, Miriam, bienvenida. Muchas gracias por permitirme transmitir las realidades de los católicos en Benín y un saludo muy grande a todos los benefactores que sostienen la Iglesia Necesitada en muchas partes del mundo. Estoy comprobando en primera persona qué buena es esa ayuda y cómo vemos crecer el número de personas que conocen a Cristo gracias a su generosidad. Qué privilegio tenemos ahora nosotros de escucharte directamente desde allí. Y lo primero que te queríamos preguntar, ¿qué has visto hasta ahora en estos pocos días que llevas sobre el terreno? ¿Qué nos puedes decir de esas comunidades católicas en Benín? ¿Cómo viven su fe? Bueno, llevo 4 días en el país y les puedo decir que he participado en la misa de este domingo en la Catedral de Natitingu con los feligreses de esa diócesis y he podido hablar con su obispo, que nos ha explicado un poco cómo viven la fe los cristianos aquí en Benín. Hay que decir que la fe es muy reciente porque el primer misionero llegó en 1841 en el sur y en el norte del país en 1941. Por consecuente, es una fe muy nueva. Y aquí estamos ante un desafío
porque realmente tira mucho la cultura. Y nos damos cuenta que los cristianos, los católicos, viven su fe en un contexto muy delicado porque la fe católica es un diálogo con varias culturas que encontramos aquí en Benín. En el norte tenemos los animistas, que son fetichistas, y en el sur tenemos el vodú. Es el país donde nació el vudú y tiene mucha influencia sobre todas las poblaciones. Entonces, muchas veces un cristiano, un católico, como la fe católica es exigente, puede tener tendencia o al sincretismo, es decir, un poco de cristianismo, un poco de fetichismo, y vive la fe a su manera en otros casos pues puede también abandonar. Así que nos damos cuenta que esta fe se debe purificar constantemente para que sea una fe sin mezcla. Ujú. Desde luego es un panorama de lo más particular, ¿no? Y sin embargo, de hecho, apasionante para la misión de la Iglesia. Miriam, ¿qué tal es la convivencia con otras religiones como el Islam, otras más tradicionales como el vudú, que has comentado también que están ahí? En Benín encontramos tres religiones que son el cristianismo, el islam y las religiones tradicionales como el animismo y el vodú. Y notamos que hay una convivencia muy pacífica entre las tres religiones. La gente vive en un clima de respeto eh, entre los diferentes creyentes y de hecho en una misma familia puede haber cristianos practicantes del vudú y musulmanes sin que haya conflictos ni tensiones entre ellos. Y a veces hasta hay colaboración social en algunas zonas. Por ejemplo, el obispo de Natitingú nos explicaba que hace 5 años eh, en una mezquita ya no tenían agua, entonces pues la comunidad islámica le pidió ayuda para hacer un pozo y en efecto pues el obispado asumió la construcción y los gastos para ese pozo. Así que realmente en Benín podemos encontrar una convivencia excepcional comparado a otros países de alrededor en cuanto a al modo de vivir la religión. Como vemos, la iglesia en Benín tiene una enorme labor por delante, además que es una iglesia muy joven, no solo por sus miembros, que muchos de ellos son niños, adolescentes, jóvenes, sino que en muchos lugares, en algunas diócesis, sobre todo en el norte, como nos has contado, Miriam, la iglesia tiene apenas unos 50, 60, como mucho 80 años de historia. Entonces, en todo este contexto, está allí Ayuda a la Iglesia Necesitada para fortalecer la fe de estos cristianos que también junto con sus vecinos pues sufren, ¿no?, las consecuencias de pues eso, de la situación, pues de la vida, de la economía, de la sociedad, estos casos más recientes de terrorismo. Ayuda a la Iglesia Necesitada sostiene a los cristianos que viven en Benín y cuéntanos, Miriam, cómo son esos proyectos que lleva a cabo allí esta Fundación Pontificia. Sí, en efecto, Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en África, e incluido Benín, desde mediados de los años 60. Y os puedo decir que aquí tanto sacerdotes como religiosos y religiosas nos conocen. Cuando decimos que somos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues muchos de ellos dicen, pues me habéis sostenido en mis estudios de seminarista o de mi formación como sacerdote o me habéis pagado un coche para mi parroquia.
Os puedo contar algún proyecto que he podido visitar, como el Instituto de Juan Pablo II en Cotonú, donde allí se forman laicos y sacerdotes de muchos países de África, donde se imparte o una licencia o un máster de matrimonio y familia. Y esto les ayuda en su pastoral familiar. También he podido visitar una escuela de evangelización donde nos encontramos con una treintena de jóvenes que vienen de varios países de África también para formarse y ser misioneros, que se llama Bonheur Jeunesse, y a quien hemos regalado, aparte de sostener esos jóvenes, también hemos pagado los gastos para construir una capilla, los edificios para los jóvenes, la hostelería y incluido un minibús. En Natitingu, pues también he podido visitar el obispado y alojarme allí. Y allí hace unos años, pues hemos pagado el gasto de añadir una primera planta al edificio que estaba allá desde 1964, y también he podido ver los dos hangares del santuario mariano de la Virgen que allí veneran, y muchos proyectos también en seminarios menores y mayores, y realmente es una obra extendida por todo el Benín, donde ayuda a la iglesia necesitada gracias a sus benefactores. Está haciendo una gran labor y está siendo un sostén para la Iglesia Católica en ese país. Tal y como refleja el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, durante los últimos meses ha habido un repunte de la actividad de grupos armados en esa zona. Miriam, ¿tienen miedo los cristianos ante esta situación? Sí, en efecto, hay ataques regulares de grupos armados en el norte del país, pero son indiscriminados. No son dirigidos solo contra los cristianos, sino que es contra toda la población. El objetivo de esos terroristas es conquistar el territorio, y reina en el norte la inseguridad. El ejército y la policía protegen las ciudades, pero es muy arriesgado ir a los pueblos, que son los más atacados. También matan la gente en los campos. Así que sí hay miedo en la población en algunas partes. Por ejemplo, en el Hospital de San Juan de Dios, en Tangueta, ya no van los clientes ricos de Benín y de otros países africanos por miedo, sino que solo van los heridos por tiros o por minas que han sido asaltados, y solo quedan los pobres de la zona. También en Tangueta hay una casa de hostelería de unas hermanas que hemos ayudado a construir desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, que antes recibía viajeros de todo tipo, pero ahora solo reciben heridos de los ataques y personas desplazadas que huyen de las zonas atacadas. Esta congregación sí se siente en inseguridad. También en Cuarpa, la hermana Monique nos explica que en esta ciudad las escuelas están cerradas porque hubo un ataque a una cocina de una escuela pública para alimentarse y coger víveres, y por consecuencia los padres tienen miedo y en septiembre de 2025 no apuntaron sus hijos. Actualmente están cerradas las escuelas por falta de alumnos. La gente con medios pues escolarizan sus hijos en un sitio más alejado, y los más pobres pues tienen sus hijos sin ir a la escuela. Así que deciros también que ayer, para viajar de Natitingu a Kandy,
No hemos cogido la carretera directa que cruza por el norte por riesgo de secuestro. En efecto, para los terroristas es una buena oportunidad coger a un europeo para pues, pedir dinero a cambio. Así que viajamos primero al sur para volver a subir al norte. En resumen, las poblaciones del norte pues, se sienten en seguridad en las ciudades gracias a las fuerzas del orden, pero no van a los pueblos por miedo, y además hay una zona roja que está cerrada por la policía donde solo se puede ir con una autorización y escoltados por las fuerzas del orden. Tremendo lo que nos cuentas, Miriam, desde allí, desde Benín. Tened, muchísimo cuidado. La verdad que impresiona, ¿no?, escuchar esto, que hay medidas de seguridad, que ha habido algunos ataques. Os tenemos muy presentes en la oración. Y, por cierto, ¿hay algún testimonio de fe, Miriam, que te haya impactado más, que te haya impactado especialmente a lo largo de estos días de tu viaje? Yo creo que el proyecto que más me ha impactado por el momento es el de esta escuela de evangelización, Bonheur Jeunesse, donde me he encontrado con unos jóvenes realmente que están recibiendo durante un año o dos una formación espiritual muy profunda, muy completa. También cada trimestre van 2 semanas de misión en alguna diócesis y se ocupan tanto de huérfanos como de personas mayores o también de discapacitados, y se nota su madurez, y allí veo una juventud con ganas pues de servir al Señor con una entrega total. Así que, me quedan varios días aquí en Benín, pero por el momento es el que más me ha tocado el corazón. Y Miriam, ¿cuáles ves tú que son las necesidades que tiene la Iglesia en Benín, los cristianos en Benín en estos momentos? Podría destacar principalmente que haya visto hasta ahora 3 necesidades de la Iglesia en Benín. Primero, es depurar la fe. Hace falta eliminar el sincretismo. Luego, hay una gran necesidad también de profundizar en el sacramento del matrimonio católico, porque en efecto hay muchos bautizados, pero no tantos matrimonios católicos. La tradición permite casarse con varias mujeres mientras se las pueda mantener económicamente a todas. Y hay que luchar contra la cultura y transmitir el valor de la unión matrimonial católica. Podemos decir que la evolución del número de esos matrimonios es el barómetro de la evolución de la religión católica en cualquier país de evangelización. Y otra necesidad sería pues formar mejor a los seminaristas y a sus formadores. Para todo esto, la Iglesia local de Benín necesita ayuda, necesita apoyo, que les tengamos presentes. Por supuesto, en la oración son hermanos nuestros, les acompañamos en esa misión y, por supuesto, a través del apoyo, de la ayuda concreta como la que ofrece. Entre otros, ayuda a la Iglesia necesitada. Miriam, antes de despedirte, no sé si querías dejar un último mensaje, una última idea de parte de nuestros hermanos de Benín. Te escuchamos. Pido a los oyentes de Radio María que apoyen a los cristianos de Benín con su oración. En efecto, es el hilo invisible que los sostiene espiritualmente y moralmente. Saber que nosotros, sus hermanos en la fe, estamos unidos a ellos en la oración es fundamental para ellos. Les da la fuerza de seguir adelante con todas sus dificultades, de la mano de Cristo. Miriam Gainet, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, hoy desde Benín. Cuídate mucho, cuidaos mucho, todo el equipo de trabajo que estáis allí visitando distintas diócesis, proyectos de esta Fundación Pontificia. Os acompañamos en la oración, y a la vuelta de tu viaje seguimos charlando, que nos interesa mucho esta situación, este tema, y conocer más de cerca a nuestros hermanos en
en la fe allí. Gracias por atendernos, un abrazo. Muchas gracias. Y llegamos a las 11:25, las 10:25 en las Islas Canarias. Es el momento de conocer la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, porque millones de hermanos nuestros en la fe sufren por seguir el Evangelio, por vivir el Evangelio. Ellos no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos aquí hoy que sean noticia. Queremos que sea noticia. Dos enfermeras cristianas absueltas de blasfemia en Pakistán. Dos enfermeras en Pakistán han sido absueltas del delito de blasfemia en una sentencia judicial histórica que pone fin a una odisea de más de 4 años y medio. En abril de 2021, Mariam Lal, entonces de 52 años, y Newosh Aroj, de 19, fueron acusadas por un médico del Hospital Civil del Faisalabad de profanar una pegatina con una inscripción islámica pegada en un armario. Durante el proceso, tanto las acusadas como su defensa fueron amenazadas de muerte y acosadas por turbas violentas. El resultado del caso supone una desviación significativa de la práctica habitual de remitir los casos de blasfemia a los tribunales superiores para su sentencia. Normalmente, los tribunales locales de Pakistán toman esta medida debido a la presión que sufre el Poder Judicial por parte de grupos extremistas. Un nuevo caso de secuestro en Nigeria. 163 cristianos han sido raptados durante un encuentro religioso. La violencia contra los cristianos vuelve a golpear Nigeria. En esta ocasión se trata del secuestro de 163 personas en una localidad del estado de Kaduna, en el norte del país. De las 172 que habían sido secuestradas inicialmente, 9 consiguieron huir en las primeras horas tras el ataque, mientras que estas 163 continúan desaparecidas. Según las informaciones recibidas, el domingo 18 de enero los atacantes llegaron en masa y rodearon 2 iglesias. Acto seguido, obligaron a los fieles de ambos lugares, de los 2 lugares que fueron atacados, a dirigirse hacia el bosque. Este ataque ocurrió durante las celebraciones religiosas y hasta la fecha no se ha reivindicado oficialmente ni se conoce ninguna petición de rescate. Granada ha acogido la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025. El acto ha estado presidido por el vicario general de la diócesis, don Enrique Rico Pavés, con la presencia de José María Gallardo, director de ACE en España, y el sacerdote iraquí Naim Shoshandi, que ha ofrecido su testimonio como cristiano perseguido por el Daesh en 2014. El vicario general de la diócesis de Granada ha recordado que este derecho ha continuado presente en la reflexión de la conferencia episcopal durante todo el tiempo. Según ha explicado, es un tema actual que se sigue profundizando y reclamando. Sin embargo, ha advertido sobre una cierta desmovilización entre los cristianos. En sus palabras, muchas veces bajamos los brazos como si fuera una cuestión simplemente ideológica. Por ello, ha insistido en la necesidad de recuperar la conciencia y el compromiso personal. Además, el vicario ha señalado que el marco jurídico español reconoce la libertad religiosa, pero que en la práctica se presentan límites cada vez más sutiles. Por su parte, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha presentado la campaña de firmas del Manifiesto por la Libertad Religiosa, impulsado por la Fundación, y ha animado a los presentes a participar en ella. Un sacerdote agredido y asaltado en un robo en República Democrática del Congo. El padre Jean-Richard Ilunga, párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, fue atacado por varios bandidos armados el pasado 24 de enero. El padre Ilunga regresaba de Mbuji Mayi, donde se había desplazado para retirar una donación destinada a la construcción de su parroquia en Kalambayi, en el centro del país.
Además de esta donación, los asaltantes robaron también 512.000 francos congoleños, el teléfono móvil, la motocicleta y el bolso, para posteriormente atar al sacerdote y abandonarlo en estado crítico. El padre Ilunga recibió ayuda de algunos transeúntes y fue trasladado a la parroquia de Saint-Albert de Cabimba. Después fue llevado a Mbumbayi para recibir atención médica. Su estado de salud es ahora estable y permanece bajo observación. El gobernador de la zona de Kasai Oriental ha visitado al sacerdote en el hospital y ha condenado el hecho. También ha reiterado el compromiso del gobierno provincial de reforzar la seguridad y de garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Y también en la República Democrática del Congo, los yihadistas vuelven a provocar una masacre en el este del país. Al menos 25 personas han sido asesinadas en la región de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo, en una serie de ataques atribuidos a los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas. Según ha informado el administrador militar del territorio, desde la noche del 24 de enero, este bando ha sembrado el terror entre la población del poblado de Musenge, donde se han incendiado varias viviendas, casi la totalidad del poblado, además de un centro sanitario y una iglesia católica. Gran parte de la población está huyendo hacia la ciudad de Butembo, al menos a 30 kilómetros de distancia del epicentro de la violencia. El poblado de Musenge forma parte del agrupamiento de Mwenye, donde los incesantes ataques de los yihadistas han creado una situación de profunda inseguridad. Ellos continúan atacando también en la vecina provincia de Ituri, donde al menos 3 civiles han sido asesinados en la noche del 24 de enero en un doble ataque contra los poblados de Ajombo y Mangualo, en el territorio de Irumu. Según fuentes locales, se registra asimismo la desaparición de varias personas en la zona. 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Puedes encontrar más información y mantenerte al día diariamente en nuestras redes sociales y en la web www.ayudalaiglesianecesitada.es. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y continuamos con nuestro programa Perseguidos pero no olvidados, trayéndote, acercándote la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Viajamos ahora hasta Myanmar, la antigua Birmania en el sudeste asiático, para contarte las 5 claves con las que podamos entender mejor la situación de la libertad religiosa en este país herido
por un conflicto civil, por una guerra civil que va a cumplir ya 5 años. Libertad religiosa en el mundo. Este próximo 1 de febrero se cumplen 5 años del golpe de Estado militar en Myanmar que depuso el gobierno democrático después de décadas y décadas de conflicto civil. A raíz de ahí comenzó una nueva guerra interna en el país que dura hasta hoy en día. Queremos ahora, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, ver cuál es la situación de la libertad religiosa allí. Y la primera clave es que históricamente en cualquier conflicto, las iglesias, los lugares de culto, las pagodas, las mezquitas, se convierten en un refugio. En Myanmar, esta norma no escrita, sin embargo, ha saltado por los aires, y es que el Ejército Nacional, conocido como Tatmadaw, ha adoptado una estrategia de tierra quemada. Según este informe de ayuda a la Iglesia necesitada, los ataques aéreos y la artillería pesada apuntan directamente a cualquier centro de culto. ¿Cuál es el motivo? Pues que creen que son escondites de la resistencia. El resultado es devastador. Cientos de iglesias en los estados de Chin y Kaya han sido reducidas a cenizas o profanadas, siendo utilizadas como cuarteles temporales o incluso como letrinas para los soldados. Myanmar es un país de mayoría budista, pero en las zonas periféricas donde el conflicto es más intenso, la fe cristiana es mayoritaria. El informe de ayuda a la Iglesia necesitada subraya que los cristianos no son víctimas colaterales, son objetivos específicos. Se busca quebrar la identidad de estos grupos étnicos atacando su nexo de unión, su fe. Sacerdotes y pastores han sido asesinados o detenidos arbitrariamente. El miedo es tal que las comunidades ya no celebran sus ritos en los templos, sino en la espesura de la selva o en refugios subterráneos, bajo la vigilancia constante de los drones de los militares. No podemos hablar de Myanmar sin mencionar en esta tercera clave el apartheid religioso contra el grupo étnico religioso de los Rohingya. Aunque la atención internacional ha disminuido, la situación es, según el informe de ayuda a la Iglesia necesitada, una herida que sigue abierta. Los Rohingya, de fe musulmana, siguen sufriendo una discriminación sistémica en el estado de Rakhine. Se les niega la ciudadanía, se les restringe el movimiento para acudir a sus mezquitas y se les prohíbe el acceso a la educación superior. Es una persecución que combina etnia y religión con el objetivo claro, el borrado total de su presencia en el territorio. En la cuarta clave hay que recordar el uso instrumental de la religión budista, considerada como la religión de Estado por Myanmar. La junta militar intenta envolverse en la bandera de la defensa de la tradición budista para justificar sus actos brutales. Sin embargo, esto es una trampa. El informe destaca que cualquier monje budista que se atreva a predicar la paz o a criticar la violencia del gobierno es inmediatamente encarcelado o despojado de sus hábitos. El régimen no defiende la religión, defiende un nacionalismo religioso extremista que utiliza la fe como una herramienta de control social y división. Llegamos a la quinta clave, el bloqueo de la caridad y la esperanza. Esta es quizá la clave más cruel. Las organizaciones religiosas son las únicas con capacidad de llegar donde el Estado no llega. Sin embargo, el régimen bloquea sistemáticamente la ayuda humanitaria que gestionan iglesias y ONGs cristianas. Los suministros médicos, los alimentos y el apoyo psicológico son interceptados. Ayudar al prójimo, una base común de todas las religiones, se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Myanmar.
Puedes conocer toda la información sobre la libertad religiosa en Myanmar o en cualquier otro país del mundo visitando la web www.ayudalaiglesianecesitada.es. Testigos del siglo XXI. En Tanzania, cerca del 30% de la población es católica. La misión es un desafío por las grandes distancias, las malas comunicaciones y el clima. En muchas aldeas rurales, los catequistas son quienes sostienen la fe, acompañan a las familias y mantienen viva la esperanza del Evangelio allí donde reinan la pobreza y el olvido. George Milansi dejó el Islam para seguir a Cristo. Fue rechazado y acosado por su nueva fe, pero se mantuvo firme. Aquí hay muchos musulmanes y cuando te ven se burlan de ti, no aceptan tu mensaje, te desprecian por ser catequista, pero no se puede perder la esperanza. Algunos, después de que me mantuve firme en mi fe, pude ayudarlos a convertirse al cristianismo y hoy en día siguen firmes en la fe. Su testimonio ha inspirado a otros a abrazar el cristianismo y a vivirlo con alegría. Como él, muchos catequistas laicos de Tanzania dedican su vida a mantener viva la fe en aldeas donde los sacerdotes muchas veces no pueden llegar. Benecheta es catequista desde los 21 años. Recorre hasta 10 kilómetros a pie cada día para visitar a los enfermos y animar a los que han perdido la esperanza. Son las distancias que no pueden recorrer los pocos sacerdotes que hay en la región, especialmente cuando las lluvias inundan los caminos y destruyen los puentes. Los catequistas son la base para construir la fe cristiana porque los sacerdotes son pocos y si no hubiera catequistas, el cristianismo se diluiría. A pesar de la pobreza y las dificultades, la fe de estos laicos no se apaga. En Tanzania sueñan con poder mejorar el centro donde se forman y con tener los medios necesarios para llegar a todas las aldeas. A su lado está Ayuda a la Iglesia Necesitada con la campaña Yo Soy Apóstol. Cada día lo dan todo estos catequistas por seguir llevando la luz del Evangelio a quienes viven en pobreza y soledad, sosteniendo comunidades enteras con su testimonio de amor y esperanza y, cómo no, nosotros estar a su lado. Os recordamos que os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Os lo recuerdo, estamos en X, antes Twitter, como Ayuda a Igles Neces y en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. También a través del correo electrónico perseguidos_pero_no_olvidados @radiomaria.es. Perseguidos_pero_no_olvidados @radiomaria.es. Josué, creo que tenemos algún mensaje ahora, ¿verdad? Sí, la emisión en directo en Facebook Live hay numerosos mensajes que nos van llegando de nuestros queridos oyentes, que son muchos y muy apañados y cercanos. Y por ejemplo nos escribe Anabel Magui, que dice: hola, soy de Costa de Marfil, bendiciones. O sea que nos están escuchando hasta del propio África. Nada menos. Desde aquí te devolvemos ese abrazo grande y esas bendiciones. También nos escribe, por ejemplo, Blanca Pérez, Paloma de Paz, Nimia Bádez, que nos escribe desde Murcia, esta última, o Adnan Ayes, que dice: hola, desde Palestina. Así que, bueno, nos encanta escucharos y leeros. Os animamos a seguir dejando vuestros mensajes en este chat también en directo de Facebook Live. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, un
ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, no sé si el cielo bajó. Sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. 11:45, 10:45 en la Comunidad Canaria, y ahora es el momento de conocer esa agenda, esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que van a tener lugar muy cerca de ti, pues a lo mejor en la parroquia de tu barrio, ¿no? O del barrio de al lado. Así que estate muy atento porque te lo contamos todo. Cerca de ti. Y estamos cerca de ti en primer lugar desde Getafe y Almería, donde vamos a tener la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo que ha lanzado Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos con nosotros a Nieves Barrera, responsable regional de esta fundación, y para hablarnos sobre estas propuestas. Buenos días y en primer lugar, danos detalles, ¿en qué va a consistir estos encuentros? Buenos días, pues aquí estamos con un montón de actividades muy interesantes para todos y a las que invitamos a asistir, porque vamos a conocer testimonios, vamos a conocer cómo está la libertad religiosa en el mundo. Y os cuento, en primer lugar, el miércoles 4 de febrero haremos la presentación del informe de libertad religiosa 2025 en la diócesis de Getafe. Será un evento que se realizará en el Salón de Actos del Obispado de Getafe, como digo, el miércoles 4 de febrero a las 6:30 de la tarde. Y contaremos con la presencia del señor obispo, con Monseñor Ginés García. También tendremos la participación del director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, José María Gallardo, que nos hablará de cómo está la situación de este derecho. Y tendremos con nosotros el testimonio del padre Kenneth Iluabuchi, un sacerdote nigeriano, que nos contará cómo ha vivido él este tema de la persecución y cómo lo viven en su país. Y además todo el evento será moderado por don Álvaro Juana, que es el delegado de comunicación de la diócesis de Getafe. Pero no solamente lo tendremos aquí en esta diócesis, sino que el día 5 de febrero nos iremos hacia el sur. Efectivamente, no es esta la única presentación que tenemos de este informe Libertad Religiosa. Cuéntanos, Nieves, ¿dónde también se va a presentar? El día 5 de febrero, que es jueves, al día siguiente, la cita será en Almería. Presentaremos este informe en el Salón de Actos de la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, que está en Plaza de la Catedral 2. Allí en Almería tendremos la presencia también del obispo, del señor obispo Monseñor Antonio Gómez Cantero. También estará hablando de este derecho tan fundamental la responsable de la región sur de Andalucía, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, doña Ana González, y tendremos un testimonio de persecución, que es el padre Apoliner Yacoro, en este caso un sacerdote de Burkina Faso. Repito, jueves 5 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Sacerdotal de San Juan de Ávila, en Plaza de la Catedral 2,
tendremos esta presentación del informe de libertad religiosa 2025, al que animo a ir a todo el mundo porque es necesario saber cómo está el derecho a la libertad religiosa y muy necesario saber cómo viven nuestros hermanos cristianos la persecución en el mundo y, cómo no, de viva voz, pues qué mejor que un testimonio que nos toque y nos mueva a vivir la fe aquí. Totalmente un privilegio poderle escuchar. Tomamos nota. Nieves Barrera, responsable regional de ayuda a la Iglesia necesitada. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y junto con estos eventos os animamos a uniros a la campaña por la libertad religiosa que ayuda a la Iglesia necesitada está llevando a cabo para alzar la voz, exigir a países e instituciones internacionales que defiendan este derecho con acciones concretas. Puedes conocer todos los detalles y puedes unirte y firmar en defensa de la libertad religiosa en la web www.manifiestolibertadreligiosa.es. Y nosotros continuamos nuestro viaje y nos vamos más al sur. Hablamos en este momento con María Teresa Rossetti, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Cádiz y Ceuta, para conocer las iniciativas que se están llevando a cabo allí. Muy buenos días, María Teresa, cuéntanos. Desde hace unos días está en Cádiz, pasando por distintos centros y parroquias, la exposición fotográfica Y si fuera yo, que da a conocer a través de la fotografía el testimonio de cristianos perseguidos y discriminados a causa de su fe hoy. La exposición va a estar 2 semanas en Cádiz, en el Colegio de las Esclavas y en el Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II, y las parroquias de San Antonio, donde ha estado ya, y en San Severiano, donde estará el 30 y 31 de enero y 1 de febrero. Después pasará al campo de Gibraltar, donde estará 4 semanas, pasando por el Colegio Juan Pablo II y la parroquia Santísima Trinidad, ambos de la línea. En Algeciras estará en el Colegio Salesiano y alguno más todavía por concretar. Y por algunas parroquias como María Auxiliadora y San García. Todavía queda lejos, por lo que no resulta muy útil decir fechas. Mejor que cada uno esté atento por si la exposición va a su parroquia. Ya en marzo estará en Barbate, en un centro educativo y en una parroquia, y en Chiclana, en el Huerta del Rosario, y poco a poco se irá perfilando el itinerario. La exposición estará en la diócesis hasta final de marzo, visitando colegios y parroquias en distintas localidades, así que lo mejor es estar atentos y no perdérsela. Merece la pena conocer mejor a los cristianos que viven en países donde no existe la libertad para creer y amar al Dios que tanto nos ama. Conocer esta realidad, rezar por esta Iglesia sufriente y ser generosos con ella acrecienta y fortalece nuestra fe. Además nos ayuda a mirar más allá de nuestro pequeño mundo y a tener una visión más universal de la Iglesia a la que pertenecemos. Una sociedad que tiene más presente a Dios y que sufre por Él y que comparte su cruz con heroicidad en su día a día es un ejemplo de vida para los católicos de Occidente, más distraídos por lo material y por las muchas necesidades que nos creamos. Pues María Teresa Rossetti, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Cádiz y Ceuta. Nos quedamos con toda esta información. Muchísimas gracias por hablarnos de esta propuesta. Seguimos en contacto y muy unidos en oración. Un abrazo y podéis seguir informados de todos los eventos en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este próximo domingo, 1 de febrero, se cumplen 5 años del golpe de Estado y comienzo de una nueva guerra civil en Myanmar. Ante la voz y la llamada de los obispos allí, Ayuda a la Iglesia necesitada invita a unirse a una jornada de 24 horas de oración por la paz. Desde aquí nos hacemos eco de ello.
así como de nuestros compañeros que están ahora mismo viajando en Benín, conociendo esos proyectos que tantos y tantos benefactores están ayudando desde la Fundación Pontificia para que la Iglesia de Benín pueda seguir adelante en la fe, ser fortalecida y también siga sosteniendo la evangelización allí. Gracias, John Joseph Llewellyn Jones. Muchísimas gracias a ti, Josué Villalón. En el control de sonido nos ha acompañado Paloma Méndez. Puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves 5 de febrero. Hasta entonces nos vamos movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Adiós, gracias. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.